Así que había gente por todas partes. Todos se habían reunido para adorar y celebrar la provisión de Dios, cómo los ha cuidado en el pasado y cómo los cuida en el presente. Sus corazones están llenos de gratitud porque, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las pruebas de todo tipo, saben que Dios está con ellos y que estará con ellos para siempre. Y esa verdad es buena. El hecho de que Dios esté con ellos llena sus corazones de seguridad, gratitud y esperanza. Pero de repente una voz rompe tu atención. Se atraviesa el momento. Lo que dice no parece tener sentido al principio porque todos están tan agradecidos y llenos de esperanza. Pero, sin embargo, lo que dice también resuena en ti a un nivel más profundo que la esperanza, más profundo que la seguridad, más profundo que la gratitud que sentías ese día. Puede que Él estuviera hablando a miles en la multitud, pero es casi como si solo te estuviera hablando a ti cuando proclamó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Cuando Jesús gritó estas palabras en el templo en el último día de la fiesta, tocó algo fundamental en la experiencia humana, que es la sed. La sed es la respuesta del cuerpo a la falta de líquidos. Es una respuesta al inicio de la deshidratación. Si lo piensas bien, la sed es un regalo. Quiero decir, si no sintieras sed, si sufrieras de adipsia, que es la incapacidad de sentir sed, entonces estarías constantemente en riesgo de deshidratación, una condición que, si no se trata, conduce a problemas renales, incluso insuficiencia renal, convulsiones e incluso la muerte. Así que la sed te indica que algo falta, te dice que te falta algo que necesitas, te dice que te falta algo esencial para tu vida. Y Jesús utiliza la sed para describir una carencia espiritual, algo que falta, una sed profunda en tu alma. Y muchos de ustedes aquí hoy conocen la sed de la que Él está hablando. Tu pasado, tus errores, tus pecados crearon una carencia en ti, una inquietud, una culpa, una sed que no sabías cómo saciar. Intentaste cosas que prometían satisfacerte, pero solo aumentaron la inquietud, profundizaron la culpa e incrementaron la sed. Probaste esas cosas, es decir, hasta que llegaste a Cristo. Y entonces, en Él encontraste a quien perdonó tu pasado, quien tomó tu culpa y fue castigado por tus pecados. Y al hacerlo, Él sació la sed de tu alma cuando le entregaste tu vida. Ese momento en tu vida, ese día, ese instante es el mejor momento de tu vida. Tu corazón fue transformado, tu vida fue transformada. Es como si el viejo tú hubiera desaparecido, completamente pasado, y un nuevo tú hubiera renacido, perdonado, y satisfecho, seguro y libre. Ahora, no cambiarías eso por nada en el mundo. No cambiarías lo que Jesús hizo por ti. No hay nada que pueda quitarte eso. Y sin embargo, esto que es lo mejor que te ha pasado, también se ha convertido en la fuente de oposición. Lo más grande que te ha pasado, que tus pecados hayan sido perdonados, tu culpa eliminada, tu aceptación con Dios garantizada para siempre, empiezas a darte cuenta de que no todos están tan contentos con que la sed de tu alma haya sido saciada para siempre. Es como si en cuanto creíste en Jesús, en cuanto le entregaste tu vida, descubriste que te convertiste en enemigo de la gente. Y nuestro texto de hoy te va a ayudar a entender la oposición por ser cristiano. Verás, de una forma u otra, la oposición por ser cristiano va a ser nuestra experiencia. En medio de lo que un erudito llamó un diario de viaje al comienzo del capítulo 7, con poco valor práctico, creo que en nuestro texto de hoy hay muchísimo valor práctico. Valor porque la verdad que se encuentra aquí te ayudará con la oposición e incluso tal vez con la persecución que existe por ser cristiano. Y al adentrarnos en el texto, quiero preparar un poco el escenario para lo que vamos a ver. Así que, en total, Jesús pasó alrededor de un año en la parte norte de Israel, en una región llamada Galilea, alrededor del mar de Galilea. En total, los eventos que ocurrieron durante ese tiempo se relatan en Marcos 3 hasta Marcos 9, siendo algunos de los eventos más famosos durante este periodo la elección de los 12. Calmar una tormenta y alimentar a 5,000 personas que probablemente eran más cerca de 10,000 a 20,000, lo cual también vimos en Juan 6. Ahora, cuando comparamos Juan 6:4 con Juan 7:2, vemos que hay una brecha de 6 meses entre el final de Juan 6 y el comienzo de Juan 7.
Y en el versículo 2 se menciona esta fiesta de los tabernáculos, sobre la cual hablé. De hecho, profundicé bastante en eso hace unas semanas. Así que si te preguntas, ¿qué es esa fiesta de los tabernáculos? Bueno, te animaría a que vuelvas a ese mensaje o simplemente esperes, porque vamos a retomar muchos de esos temas a medida que avancemos por el resto de Juan, ya que esa fiesta ocurre. Sin embargo, hay algo que sí quiero que sepas sobre la fiesta, y es que esta fiesta terminó un viernes. En Israel, y Hamás atacó el sábado. Eso sería como si a nosotros nos atacaran el 26 de diciembre, en un momento en que todos están relajados, satisfechos, felices y disfrutando la vida después de una gran festividad. Ahora, durante estos últimos 6 meses de este año en Galilea, Marcos 7 al 9 nos dice que Jesús alimentó a 4,000 personas. Probablemente fue más cerca de 10,000. Pedro confesó que Jesús era el Mesías. Jesús fue transfigurado. Y a lo largo de ese periodo de tiempo vemos a Jesús enfrentándose a los líderes religiosos. Y esa batalla, esa oposición, se muestra claramente cuando entramos en el versículo 1. Fíjense que después de esto Jesús anduvo por Galilea. Él no quería andar, no caminaba por Judea porque los judíos buscaban matarlo. Así que mientras la popularidad de Jesús crece hasta miles en el norte, en el sur, en el centro político y religioso de Judea, que es el condado, y Jerusalén, la ciudad capital, el odio hacia Jesús ha estado creciendo allí. Él es un hombre buscado y esas autoridades judías están decididas a que debe morir. Así que Jesús permanece en el norte durante 6 meses. Lo que hace principalmente es entrenar a sus discípulos, quienes serán los que continúen con este movimiento después de que Él ascienda de nuevo al cielo. Pero esta hostilidad que vemos en el versículo 1 solo va a crecer y crecer hasta que 6 meses después de esta fiesta, cuando Jesús regrese a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. En ese momento estas autoridades lograrán su objetivo y Jesús será ejecutado. Ahora, aquí está el asunto. Muchas de las personas que recibieron el Evangelio de Juan y muchos que han leído este libro a lo largo de los siglos sabrían lo que es tener personas, como dice el versículo 1, que buscan matarlos. Así que en un texto que les habla a ellos de maneras que no nos habla a nosotros, teniendo eso en cuenta, sería bueno que en el punto número 1 admitamos que la oposición es el cristianismo normal. Admite que la oposición es el cristianismo normal. Si Jesús enfrentó oposición, nosotros enfrentaremos oposición. Es simplemente normal. Es interesante, en 1 Tesalonicenses capítulo 3, Pablo describe lo que hizo con este grupo de cristianos en la ciudad de Tesalónica, que está en la Grecia moderna. Pasó entre 3 semanas y 3 meses con estos cristianos recién convertidos y nos cuenta de qué les habló. Y me pregunto, si estuvieras con un cristiano nuevo y te dijera, quiero reunirme contigo todos los días, ¿qué es lo que le estarías repitiendo constantemente? ¿De qué le estarías recordando una y otra vez? Quiero que escuches de qué le seguía recordando Pablo a este grupo de cristianos. En 1 Tesalonicenses 3:4, él dice, cuando estábamos con ustedes les decíamos repetidamente que íbamos a sufrir aflicción. Piensa en eso. Él quería asegurarse de que no se sorprendieran, que la aflicción y la persecución no los tomaran desprevenidos cuando llegaran a sus vidas. Así que se los repetía constantemente. Esas son sus palabras. Les seguía diciendo que eso iba a llegar, que era inevitable, que era ineludible, porque es lo normal. La oposición debe esperarse. La oposición es predecible. Jesús hace lo mismo con sus discípulos. Él los prepara para la oposición cuando dice en Juan 15:20, recuerden la palabra que les dije. Déjenme recordarles lo que les dije en el pasado. Los preparé para esto. Sin embargo, lo voy a decir de nuevo. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes realmente. Ahora bien, ¿por qué la oposición es el cristianismo normal? Porque Satanás es el perseguidor de la iglesia. Y él anda rondando como un león buscando cristianos para devorar. Y si vas y buscas ese versículo en 1 de Pedro, verás que la manera en que devora a los cristianos no es a través de la tentación. La forma en que los devora es a través del sufrimiento, la aflicción y la oposición. Jesús habla de esto. En Marcos capítulo 4, él habla de la semilla que cae en la tierra y brota muy rápido.
Pero ¿sabes qué es lo que borra esa semilla, ese crecimiento? Jesús dice que la tribulación lo borra. La oposición de Satanás a los cristianos vendrá a través del mundo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: no se sorprendan, queridos hermanos y hermanas, de que el mundo los odie. No te sorprendas cuando lo veas. La oposición de Satanás a los cristianos también viene a través de los gobiernos humanos, como vemos al final de la vida de Jesús, como vemos a lo largo del libro de los Hechos, sin mencionar lugares como China y Corea del Norte, ¿verdad? Pero Jesús sí dijo en Mateo 13:9 que algunos de sus seguidores, cito, estarán ante gobernadores y reyes por causa de mi nombre. Serán perseguidos por los gobiernos porque son cristianos. De hecho, Apocalipsis 2:10 describe a Satanás arrojando a los cristianos a la cárcel. Léelo. Apocalipsis 2:10. Dice que Satanás te va a arrojar a la cárcel. ¿Cómo lo hace? A través del gobierno humano. La oposición de Satanás a los cristianos también vendrá a través de la religión falsa. Nuevamente, como vemos al final de la vida de Jesús y como podemos ver a lo largo del libro de los Hechos. Ahora, escuchen, sé que estoy diciendo todo esto a estadounidenses que escuchan todo esto como algo completamente ajeno porque hemos disfrutado de libertad y tolerancia religiosa durante siglos. Casi no hemos conocido verdadera oposición de parte de ninguna autoridad por ser cristianos, al menos hasta hace poco. Aunque no necesito decírtelo. Quiero decir, lo ves casi todos los días en tu noticiero o en tu feed de noticias. Bueno, escuchen, al igual que Pablo con los tesalonicenses o Jesús con sus discípulos, el punto número 1 de hoy es que yo, su pastor, los estoy preparando para cuando la oposición llegue a sus vidas. Preparando su corazón para ello, de modo que si llega o cuando llegue no los tome por sorpresa, porque en ese momento sabrán, esperen un momento, esto es el cristianismo normal. Si Jesús, el Salvador, el Rey, el Señor fue rechazado, si fue perseguido, entonces nuestra experiencia no va a ser mejor. Pero quiero que vean algo en el versículo 1. Jesús no salió a buscar el sufrimiento. Fíjense, Él no lo buscó. Pasó 6 meses evitándolo para poder cumplir la voluntad de Dios para su vida, que es enseñar la verdad y entrenar a los 12. Así que para poder cumplir la voluntad de Dios para su vida, Él se mantuvo alejado de las áreas que le causarían persecución. De la misma manera, nosotros no deberíamos ponernos intencionalmente en situaciones peligrosas. Pero si la oposición llega mientras estamos haciendo la voluntad de Dios en nuestros hogares, vecindarios, trabajos o en la escuela, entonces debes saber que lo que estás experimentando es normal. Admite de hecho que lo que hemos experimentado la mayor parte de nuestras vidas, un país que tolera y a veces ha promovido la ideología cristiana, admite que eso no es lo normal. Eso no es lo normal en la historia. Eso ni siquiera es lo normal en nuestro planeta hoy en día. Pero el cristianismo normal, el verdadero cristianismo a lo largo de los siglos, ha sido y seguirá siendo opuesto y perseguido. Eso será así hasta que venga Jesús. Y en ese momento toda oposición cesará. Hay otra fuente de oposición de la que debemos estar muy conscientes. Y esa fuente, curiosamente, es la que vemos a partir del versículo 2. Ahora bien, la fiesta de los tabernáculos de los judíos estaba cerca. Así que, en vista de esa fiesta, sus hermanos le dijeron: «Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces». Porque nadie actúa en secreto si quiere ser conocido abiertamente. Si haces estas cosas, estás haciendo estos milagros. Muéstrate al mundo. Ahora, antes de entrar en los detalles, puede que te sorprenda saber que Jesús tenía hermanos. En Mateo 13:56 también se menciona que tenía hermanas. Estos son los hijos biológicos de María y José, nacidos después de Jesús, a quien en Lucas 2:7 se le llama el primogénito. A Jesús se le llama el hijo primogénito. Ese título solo tiene sentido si José y María tuvieron otros hijos. Ahora, los escritos de los primeros cristianos, que se remontan hasta el año 100 después de Cristo, dicen que estos hermanos son solo parientes de Jesús, tal vez primos, pero ciertamente no pueden ser sus hermanos biológicos. Ahora, escuchen, los escritos de los primeros cristianos
a veces llamados tradición de la iglesia, pueden ser muy útiles para muchas cosas, pero cuando contradicen la lectura sencilla de la Biblia, como ocurre aquí, bueno, nos quedamos con la Biblia porque la Biblia es inspirada. Vino de Dios y la tradición no. Quiero que noten que los hermanos de Jesús tienen los motivos pragmáticos de una agencia de mercadotecnia y piensan que Jesús también debería tenerlos. Cuestionan sus motivos e incluso los reprenden, como: sabemos que realmente quieres que tu nombre se conozca. Sabemos que quieres atención. Queremos ser famosos. Así que ve y hazlo. Haz que tu nombre se conozca. Sal de la apartada y olvidada Galilea y ve a donde está la gente, en Judea. Especialmente durante esta fiesta donde todo varón judío mayor de 20 años va a estar viajando a Jerusalén. Oye, deberías ir allí. Si realmente eres el Mesías, haz tus milagros allí en la ciudad santa. Miles estarán allí si esos líderes religiosos piensan que eres grandioso. Como que miles te van a seguir. Ve a dónde está la gente y hazte famoso. Quiero que notes el versículo 5. Juan nos da una idea de por qué dijeron esto. Su consejo no venía de un lugar bueno ni piadoso. Versículo 5, dijeron esto porque ni siquiera sus hermanos... Hay casi sorpresa en esas palabras, ni siquiera. Ni siquiera sus hermanos creían en él. De hecho, su consejo aquí suena mucho como el silbido opositor de la serpiente, ¿no es así? ¿Recuerdas Mateo capítulo 4? Satanás lleva a Jesús al templo y le dice: oye, sube hasta la cima y lánzate. Los ángeles te van a proteger y todos lo van a ver. Van a ver este milagro espectacular y eso va a probarle a todos que eres el Hijo de Dios. Ve y hazte famoso. Ve y haz algo así. Ese mismo consejo satánico ahora sale de la boca de sus hermanos. Bueno, Jesús demostraría que es el Mesías y el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero lo haría a través de una cruz romana y una tumba vacía. Ahora escuchen, muchos cristianos han encontrado consuelo en el amor y la aceptación de la familia, pero no Jesús. Y nuevamente, muchos de los que leyeron Juan por primera vez y muchos que lo han leído a lo largo de los siglos, conocerían la misma duda y la misma oposición que Jesús experimentó de parte de su familia. Y ya que ese es el caso, sería bueno para todos nosotros, en el punto número 2, darnos cuenta de que la oposición a menudo viene de la familia. Darse cuenta de que la oposición a menudo viene de la familia. No levanten la mano, pero ¿alguien aquí sabe de lo que estoy hablando? Cada vez que he preguntado eso este fin de semana, he recibido una respuesta cada vez. Y en la mayoría de los servicios, este es el momento en que la gente empieza a llorar. Porque este punto es muy real para muchas personas en esta sala. Sé que muchos de ustedes tienen familias cristianas maravillosas y piadosas, pero también sé que muchos de ustedes no las tienen. Y esa oposición de la familia es algo normal para ustedes. Marcos 3:21, la familia de Jesús, incluyendo en el contexto a su hermano y a su madre María, todos intentaron capturar a Jesús y alejarlo de la gente, porque en realidad pensaban, y cito, que estaba fuera de sí. Así que escuchen, sí, la familia de Jesús pensaba que él estaba fuera de sí. No te sorprendas si algunos o incluso todos los miembros de tu familia piensan que estás fuera de tu mente por ser un seguidor de Jesús. Y Jesús, en su bondad, su gracia, su compasión por sus seguidores, nos prepara para la oposición de la familia. Escucha Mateo 10, versículo 21. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre a su hijo. Quiero decir, incluso al leer eso, para nosotros en Estados Unidos es algo académico. Eso ni siquiera tiene sentido. Pero recuerdo haber ido a un país musulmán y enseñar allí a personas que querían ser misioneros en ese país. Y un hombre me dijo, contándome su testimonio, que cuando se convirtió en cristiano, lo oculté de mi familia, pero de alguna manera mi familia se enteró. Y tan pronto como se enteraron, mi padre comenzó a envenenarme. Me gusta, esto es real. Los hijos se levantarán contra sus padres y los harán morir. Y seréis odiados por todos. Y ahora por causa de mi nombre seréis odiados porque estáis alineados conmigo. Prepara de nuevo a sus seguidores. Mateo 10, 34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Y ahora él explica lo que quiere decir con eso.
Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Jesús no podría ser más claro sobre la oposición familiar cuando dice en Mateo 10:36 que los enemigos de una persona serán los de su propia casa. Los enemigos de una persona serán los de su propio hogar. Quiero decir, no estamos hablando solo de un par de comentarios sarcásticos en acción de gracias. Esta es una oposición seria, incluso una persecución que puede poner en peligro la vida, proveniente potencialmente de las personas en la tierra que se supone que deben amarnos, aceptarnos y apoyarnos más, que es la familia. Los lugares donde se supone que debemos estar más seguros, donde más se nos cree, donde recibimos el mayor beneficio de la duda. Nuestras familias pueden ser, como lo fue para Jesús, la fuente de oposición. Anoche recibí un correo electrónico. Acabo de recibir un correo electrónico entre los servicios de alguien que estuvo aquí anoche y me dijo que esta parte del sermón fue tan impactante para ella porque perdió a toda su familia física cuando se convirtió en cristiana. Había una señora sentada justo ahí en el último servicio, con lágrimas corriendo por su rostro porque sé que su esposo está tan frustrado con ella porque es cristiana. No lo soporta. Esta es una historia que escucho una y otra vez. Y solo quiero que entiendas que Dios lo ve y no solo lo ve. Él lo ha experimentado. La oposición de la familia. Anoche recibí un correo electrónico de alguien que ve nuestros servicios regularmente en Australia, quien me dijo que le envió este mensaje a su sobrino en Singapur, porque justo después de que él se bautizó, sus padres comenzaron a atacarlo por ser cristiano. Así que si has experimentado esto, si la oposición ha sido una interacción regular que has tenido con tu familia después de entregar tu vida a Jesús, entonces permíteme recordarte algo. Que eres un hijo de Dios y has sido adoptado en su familia. Una familia donde no hay oposición, una familia donde eres aceptado ahora y para siempre. Juan 1:12 dice, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Jesús lo expresó de esta manera, Marcos 3:35. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que si has recibido oposición de tu familia por ser cristiano, permíteme también animarte con las palabras de Jesús en Mateo 19:29, que todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, no solo porque sí, sino porque eres cristiano, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, primero, si tu familia alguna vez te obliga a elegir entre ellos y Cristo, y eliges a Cristo en lugar de ellos verán eso como si los odiaras. Pero Jesús dice que eso es una clara evidencia de que crees en Él y tienes vida eterna. Y también significa que si tu familia te abandona porque te obligaron a elegir entre ellos o Cristo, solo debes saber que la iglesia local puede ser tu madre y tu padre. Los santos mayores pueden hablar a tu vida y ser una bendición para ti. Puede ser tus hermanos y hermanas, compañeros que caminan contigo, aprenden de ti, y tú les enseñas y cargas con las cargas de la vida que la familia se supone que debe llevar por ti. Ellos pueden hacer eso por ti, e incluso ser tus hijos, jóvenes a quienes puedes transmitir la verdad y ver cómo Dios te usa en sus vidas. La iglesia local puede ser un sustituto, sí. Si tu familia te abandona por elegir a Cristo en vez de elegirlos a ellos, las sectas dicen, deja a tu familia. Así que no es de eso de lo que estoy hablando, solo para dejarlo claro. Lo que digo es que si tu familia alguna vez te deja por ser cristiano, tienes una familia en tu iglesia local. Y si la oposición ha venido regularmente de tu familia, permíteme motivarte diciéndote que tal vez sea el amor que les muestras y la verdad que les das. Mientras te oponen, puede ser que eso sea lo que Dios use para salvarlos. Sabes, ¿verdad que eventualmente la familia de Jesús creyó en Él, cierto? Hechos 1:14 dice que entre los 120 que se reunían en el aposento alto después de la resurrección de Jesús, estaban, cito, María, la madre de Jesús, y esto me encanta, y sus hermanos.
Sus hermanos, los mismos que decían que él estaba fuera de sí, se dieron cuenta de que estaban fuera de sí por no creer en él, y entonces creyeron. Uno de sus hermanos, Judas, también llamado Judas, escribe la carta del Nuevo Testamento llamada Judas. Otro hermano, Santiago, se convierte en líder de la iglesia primitiva y escribe la carta del Nuevo Testamento llamada Santiago. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, si es tu cónyuge quien está frustrado contigo, si es un hermano que sigue tentándote a dejar a Cristo como ellos lo hicieron, si es un tío que se burla de ti, escucha, vuelve y enfréntate a su oposición una vez más. Hazlo con gentileza y respeto. Dales la verdad y el amor y quién sabe, podría ser que tu paciencia y tu amable persistencia frente a su oposición les hable con fuerza de que Jesús es real y que ellos también deberían entregarle su vida. A partir del versículo 6, Jesús responde a sus hermanos que simplemente no tienen idea de quién es Él ni de lo que vino a hacer porque le están dando este consejo pragmático y demoníaco y Él simplemente los detiene. Versículo 6, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero su tiempo siempre está aquí. En otras palabras, no es momento para que yo vaya a la fiesta, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Cuando Jesús habla de su tiempo, se refiere al plan de Dios para su vida. Vimos esto en el capítulo 4, versículo 3, donde dice que Jesús, cito, tenía que pasar por Samaria. La idea aquí es que Él está en una misión del Padre y eso incluía llevar la verdad a los samaritanos. También vimos esto en el capítulo 4 cuando Jesús dijo que su comida, ¿recuerdan esto? Él dijo, mi comida es hacer la voluntad de Dios y cumplir su obra. Esto es lo que me motiva, me da energía y me satisface. Hacer la voluntad de Dios y cumplir su plan para mi vida. Él dice en el capítulo 5 que solo hace lo que el Padre hace. Así que la voluntad de Jesús está en perfecta conformidad con la voluntad del Padre. Y entonces Él dice en el versículo 6 que simplemente va a esperar. En otras palabras, no es el plan de Dios para mi vida, para Él, que yo vaya a la fiesta. Pero dice, pero ustedes pueden ir cuando quieran, porque no tienen el plan de Dios obrando en sus vidas. No tienen un calendario divino como yo lo tengo. Y también en el versículo 7, si sus hermanos van a la fiesta, ellos estarán bien y seguros y todo eso, pero Él no. Versículo 7, el mundo no puede odiarlos a ustedes, así que vayan y asistan a la fiesta. El mundo no puede odiarlos, pero a mí me odia porque yo testifico de él que sus obras son malas. Miren, como sus hermanos no creen en él, ellos son parte de lo que aquí se llama el mundo. El mundo no es cada ser humano del planeta. Eso no es lo que el mundo significa aquí. El mundo es la humanidad en rebelión contra Dios. Es la humanidad rechazando a Cristo. En contexto son los líderes judíos en el versículo 1 quienes quieren matar a Jesús. Por eso lo odian. Lo odian, quieren matarlo. ¿Por qué? Dice. Porque como un fiscal expone sus culpas y por eso simplemente no lo soportan. No fueron sus milagros ni su compasión. Eso a todos les encanta. Fueron sus palabras las que llevaron a Jesús a la muerte, porque la gente ama más las tinieblas que la luz. Y la razón por la que aman las tinieblas es porque no quieren saber la verdad sobre sí mismos. Pasan todo su tiempo ignorando la verdad sobre ellos mismos. Pero cuando alguien viene y les dice la verdad, como Jesús lo hacía con ellos, esa persona debe morir. Bueno, como parte del mundo, los hermanos de Jesús no saben nada del plan de Dios para su vida. Así que Él dice, versículo 8, ustedes suban a la fiesta. Yo no voy a subir a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado del todo. Después de decir esto, se quedó en Galilea. En otras palabras, el Padre aún no me lo ha dicho, así que me voy a quedar aquí. Ahora vemos en el siguiente versículo, el versículo 10, que sí va a la fiesta, pero viaja allí en secreto. En lugar de hacer exactamente lo que le aconsejaron sus hermanos, va en privado a la mitad de la fiesta, cuando todos ya están en Jerusalén, para poder llegar evitando las grandes multitudes en el camino a Jerusalén. Pero lo que vemos aquí en las palabras de Jesús es cómo responder a la oposición. Punto número 3. Confía en la voluntad de Dios cuando enfrentes oposición. Confía en la voluntad de Dios cuando enfrentes oposición. Ya sea que permanezcamos en Galilea durante un año para evitar la oposición asesina de las autoridades judías o que no vayamos a la fiesta con sus hermanos,
quienes claramente no creían en Él. Lo que Jesús está haciendo aquí en estos versículos es expresar una confianza en la voluntad de Dios para su vida. Era en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, en lo que Él iba a descansar. Y ese descansar en la voluntad de Dios para su vida es un buen ejemplo para nosotros en medio de la oposición que podamos enfrentar. Todos saben, no debería decir eso. Romanos 8:28 es un versículo famoso en la Biblia, ¿verdad? Todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Lo ponemos en nuestras tazas, lo ponemos en un protector de pantalla, lo ponemos en nuestros espejos y todo eso. Pero lo que hacemos cuando lo tratamos como una galleta de la fortuna es que olvidamos que dentro del contexto de Romanos capítulo 8 es una verdad como esa la que se convierte en un fundamento que influye en lo que Pablo dice en el resto del capítulo, que trata sobre el sufrimiento de los cristianos. Así que lo que hacemos en medio de la oposición es aconsejarnos a nosotros mismos confiar en la voluntad de Dios, que Él está obrando en nuestro sufrimiento. Él está obrando a través de la oposición para nuestro bien y para su gloria. Confiamos en la voluntad de Dios de que cuando somos rechazados, eso nos dice que si el mundo no tuviera un problema con nosotros, probablemente, ¿qué significa? Probablemente significa que todavía somos parte del mundo. Y lo opuesto a lo que Jesús dice en Juan 15:19, no hemos sido escogidos fuera del mundo si el mundo está bien con nosotros. Confiamos en la voluntad de Dios sabiendo que cuando somos rechazados es porque odian a Cristo y no pueden hacerle nada a Jesús, como eventualmente harán estas autoridades religiosas. No pueden hacerle nada a Jesús, así que lo descargan sobre nosotros. Confiamos en la voluntad de Dios porque Jesús lo modela aquí en Juan 7, mostrando lo que luego dirá a sus discípulos en Juan 16:33, cuando dice, les he dicho estas cosas. Los he preparado, les he dicho que las cosas van a ser difíciles. Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz, para que puedan descansar. En el mundo tendrán tribulación, pero anímense, yo he vencido al mundo. Así que sí, o cuando eres rechazado por ser cristiano, cuando los amigos te abandonan, cuando la familia se burla de ti, cuando te despiden del trabajo, cuando los estudiantes o incluso los maestros se burlan de ti, cuando el mundo está en tu contra, anímate. No te está pasando nada que no sea normal. Ten ánimo. Es una prueba de que lo que Jesús dice, de que todo esto de Jesús es real. Es verdad porque exactamente lo que Él dijo que iba a pasar te estará sucediendo cuando seas rechazado. Y anímate y descansa. Ten paz mientras confías en la voluntad de Dios para tu vida en medio de la oposición. Quizá no tengas conocimiento sobrenatural de la voluntad de Dios como lo tenía Jesús, como Él pudo decir aquí en el versículo 6, pero sí tienes las promesas sobrenaturales de Dios en su palabra. No tienes la voz audible de Dios diciéndote qué hacer cada segundo de cada día, como probablemente la tenía Jesús, pero sí tienes la voz escrita de Dios para animarte y guiarte. Escucha, sé que se podría decir mucho más sobre la oposición que enfrentamos como cristianos. De hecho, libros enteros del Nuevo Testamento fueron escritos para abordar este tema. Hebreos, Santiago y 1 Pedro fueron escritos para cristianos que están sufriendo. Pero a partir de nuestro texto de hoy, espero que ayudes a ver que la oposición es el cristianismo normal. Es lo normal para la mayoría de los cristianos a lo largo de la historia. Es lo normal para la mayoría de los cristianos en el mundo hoy en día. La oposición, por ser cristiano, es lo normal. Espero que ayudes a ver que la oposición puede venir de las personas que más deberían amarte y aceptarte, tu familia, y que no es algo extraño cuando te sucede, le sucedió a Jesús. Y espero que ayude a ver que cuando enfrentas oposición, cuando la oposición es más feroz, puedes descansar en Dios y confiar en su voluntad para tu vida. Que Él está obrando incluso la oposición para tu bien. Que como José, lo que las personas, incluso los miembros de la familia, intentan para hacerte mal, Dios puede al mismo tiempo usar ese mal para hacer el bien en tu vida y para hacer el bien a través de tu vida.
Espero que lo que un erudito llamó un diario de viaje sin valor práctico, en realidad haya proporcionado un valor práctico tremendo al prepararte para la oposición o al animarte si ahora mismo estás enfrentando oposición. Mira, la oposición al cristianismo está en aumento sin duda, pero serán hombres y mujeres que no se sorprendan por ello. Hombres y mujeres que entienden que esto es el cristianismo normal. Hombres y mujeres que confían en su Señor sin importar las circunstancias. Serán esos hombres y mujeres quienes enfrentarán la oposición de una manera que demuestra que Jesús realmente es el Señor y que todo esto es verdad. Serán hombres y mujeres que enfrenten esta oposición, que no se apartan fácilmente, que no se van, que no son derribados por la oposición que enfrentan, sino que permanecen, que se mantienen firmes y constantes, que son como robles en medio de un huracán, no como esas cosas verdes y desagradables que tenemos aquí, los palo verdes, sino árboles sólidos, firmes como una roca en medio del huracán de la aflicción. Este es el tipo de personas que Jesús está animando a sus discípulos a ser. Así que seamos este tipo de personas en estos días oscuros. Oremos. Jesús, tú eres un pastor bondadoso, lleno de gracia y compasión. Tú no miras a todas tus ovejas y dices, todo va a estar bien. No te preocupes por eso. Todo es maravilloso. Pero tu palabra trata con la vida real. Y preparas a tu pueblo en textos como este y en las referencias cruzadas que vimos. Tú preparas a tu pueblo para la oposición que enfrentamos por ser cristianos. Eso es evidencia de tu bondad y tu gracia, tu misericordia, tu amor por tu pueblo. Así que gracias por eso. Oro para que sea tu palabra hoy la que nos equipe, nos enseñe, nos corrija, incluso nos reprenda y nos entrene para hacer lo correcto en medio de un mundo que cambia rápidamente en una dirección que a menudo puede ser temerosa para los cristianos. Que tengamos la fuerza, la gracia y el valor que vienen de ti para permanecer siempre fieles, sin importar lo que pase, siempre. Para la gloria de tu gran nombre, que es digno de alabanza y honor, elevamos nuestras voces en humilde adoración y pedimos que tu nombre sea honrado por siempre. Amén.